Elena, a los 59 años, creía que el amor ya había cerrado las puertas de su vida. Viuda, vivía entre libros y silencios, hasta que 2 hermanos, hijos de una vieja amiga, cruzaron su camino. Marcos, el mayor, callado y protector. Daniel, el menor, alegre e intenso. El destino los puso en la misma casa, al mismo tiempo y frente al mismo corazón. Lo que comenzó como amistad y cuidado se transformó en algo que nadie se atrevía a nombrar. Y en una tarde lluviosa, ambos la pidieron en matrimonio, el mismo día. Pero lo que parecía un triángulo imposible escondía secretos que estremecerían no solo el amor, sino a toda una familia. Prepárate para una historia real de sentimientos profundos, decisiones dolorosas y un final que jamás olvidarás. Si esta historia te toca el corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Así más personas descubrirán que el amor, a veces, llega para revelar y no para retener. Elena vivía en una casa antigua del interior, rodeada de rosales que insistían en florecer incluso en los inviernos más fríos. A los 59 años, su mundo se resumía en el sonido del reloj de pared, el aroma del café recién hecho y el canto de los pájaros que se posaban en el alféizar. Era viuda desde hacía una década y había aprendido a convivir con el silencio como quien cuida un jardín, sin prisa, con ternura. Los recuerdos de su esposo ya no dolían. Solo descansaban en marcos antiguos sobre la estantería, como testigos de un amor que había sido real. Las mañanas de Elena eran tranquilas, casi idénticas. Leía el periódico, regaba las plantas y, a veces, escribía pensamientos en un cuaderno azul. Pocas personas la visitaban, excepto Laura, su amiga de juventud, que de vez en cuando llegaba con historias del pueblo y una sonrisa que traía el mundo exterior. En una de esas visitas, Laura comentó que sus 2 hijos, Marcos y Daniel, habían regresado del extranjero para cuidarla, pues su salud comenzaba a fallar. Elena sonrió y siguió removiendo el té, sin imaginar que aquel detalle sencillo abriría la puerta a un destino arrebatador. Semanas después, Laura la llamó. «Elena, necesito ayuda. Estoy débil y los chicos están agotados. ¿Podrías venir a echarme una mano?» Elena, siempre dispuesta a servir, aceptó sin dudar. Tomó su abrigo, su rosario y salió. Al cruzar el portón de la casa de su amiga, sintió una brisa distinta, casi un presagio. Fue recibida por Marcos, el mayor, un hombre de voz serena y mirada firme. Agradeció su presencia con un gesto contenido, casi solemne. Minutos después apareció Daniel, el menor, con una sonrisa que parecía iluminar el aire. El contraste entre los hermanos era evidente. Marcos cargaba en los hombros el peso de la responsabilidad, el tipo de hombre que mide las palabras antes de pronunciarlas. Daniel, en cambio, era ligero, espontáneo, casi solar. Elena, observándolos, sintió algo despertar. No era pasión todavía, sino una vitalidad desconocida. Era como si el tiempo, dormido dentro de ella, hubiese despertado suavemente. En los días siguientes, comenzó a visitar a Laura con frecuencia. La rutina, preparar el té, organizar los medicamentos, cambiar las sábanas, se volvió más que una tarea. Era compañía. Marcos la observaba en silencio, admirando su serenidad. Daniel hacía bromas, llenando la casa de risas. Elena se encontraba entre el cuidado de uno y el encanto del otro, sin notar que su corazón empezaba a dividirse, como un río que busca 2 orillas. Una tarde lluviosa, Daniel intentó hacer pan en la cocina. Cubierto de harina, bromeó. «Creo que nací para comer, no para cocinar». Elena rió, y el sonido de su risa llenó la casa, un sonido que Marcos no escuchaba desde hacía tiempo. Desde la puerta, él la miró por un instante demasiado largo. Esa mirada no pasó desapercibida. Daniel también lo notó. Afuera, la lluvia se intensificó y algo en el aire cambió, sutil pero real. Elena empezó a sentirse confundida. Por las noches, antes de dormir, rezaba en silencio. «Señor, no permitas que engañe el corazón de nadie.
Pero el destino, que escucha sin responder, ya tejía los hilos de una historia que escaparía de sus manos. El domingo siguiente, los tres compartieron café en el jardín. Aunque el cielo estaba nublado, las risas no faltaron. Hasta que Daniel, en tono ligero, preguntó: ¿Cree que el amor puede llegar después de los 50? Elena desvió la mirada. El amor llega cuando quiere, Daniel. A veces, cuando no debería. Marcos, callado, levantó los ojos y murmuró: Entonces quizá ya esté llegando. El tiempo se detuvo, el viento cesó, y Elena comprendió que algo había comenzado. Lo que aún no sabía era que ese amor, tan improbable como tardío, no uniría corazones, sino que revelaría verdades enterradas hacía décadas. Y al final, dejaría el mundo dividido entre dos hermanos y una sola mujer. Las mañanas en la casa de Laura comenzaron a tener un nuevo ritmo. Elena llegaba temprano, se ponía el delantal y organizaba todo con la serenidad de quien conoce los secretos del silencio. Marcos ya la esperaba con la lista de medicamentos y citas. Daniel, con una broma lista y un ramo improvisado del jardín. El aire parecía aprender a respirar distinto cuando los tres estaban juntos. Elena notaba detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Marcos colocaba el vaso de agua siempre del lado correcto de la cama, como quien sabe dónde busca la mano del enfermo. Daniel ajustaba la radio para que sonaran canciones antiguas y, sin darse cuenta, hacía sonreír a su madre con los ojos. Entre esas delicadezas, el corazón de Elena comenzó a despertar. Un día, mientras cambiaba las flores del cuarto, Marcos apareció en la puerta con un libro en las manos. Pensé que te gustaría. Era poesía. Hablaba bajo, casi para no interrumpir el perfume de las rosas. Elena recibió el libro como quien recibe una carta del tiempo. Gracias. Y guardó su mirada en una esquina de la memoria. Por la tarde, Daniel la llamó a la cocina. Necesito una asistente para mi primera tarta decente. La harina se convirtió en nube, y ambos rieron al verse cubiertos. Cuando la tarta salió del horno, él cortó un trozo, y con un gesto tímido, acercó el tenedor a su boca. Elena mordió riendo, y la risa quedó suspendida entre los dos. Los días siguientes trajeron encuentros no planeados. Marcos la acompañaba hasta el portón al caer la tarde, hablando de libros, de fe, de la valentía de volver a empezar después de los 50. Daniel, por su parte, inventaba excusas para cruzar la calle y avisarle que había estrellas brillando en el patio esa noche. La rutina adquirió una tensión suave. En la mesa del desayuno, bastaba un roce de taza o un plato cambiado de lugar para que todo dijera más que las palabras. Elena sentía el corazón dividido como un camino en bifurcación. No había promesas de un lado ni del otro, solo presencia. Y la presencia tiene un poder que no se controla. Una mañana lluviosa trajo el primer gesto explícito. Elena abrió su bolso y encontró una nota doblada entre las páginas del cuaderno azul. Gracias por hacer que esta casa respire. M. No había firma, solo la inicial. Al mismo tiempo, en el aparador, un pequeño ramo de jazmín con un lazo rojo. Para que tu día sea más liviano. D. Sostuvo el papel, olió el jazmín y comprendió que el destino había empezado a escribir a mano. Guardó ambos con cuidado. Rezó en silencio, pidiendo no herir a nadie. Pero esa noche el pensamiento volvió con la obstinación de la marea, la calma de Marcos, la luz de Daniel. Era como elegir entre dos maneras de amanecer. Laura lo notó antes que todos. Durante el té, tomó la mano de Elena. Hija, el amor a veces se disfraza de tarea. Cuando el trabajo termina, él se queda. Elena sonrió sin admitir nada, pero por dentro supo que su amiga, aún frágil, seguía leyendo los mapas invisibles del corazón. Llegó la cena familiar. Marcos cocinó algo sencillo. Daniel eligió la música y Elena arregló la mesa con un esmero que no recordaba desde su juventud. Brindaron por la salud de Laura. Entre plato y plato, las miradas se alargaron. El silencio,
antes cómodo, se volvió denso. El destino se sentó con ellos. Marcos, con voz temblorosa, habló primero. Elena, tu presencia trajo paz a esta casa, y yo encontré paz en ti. La confesión cayó como lluvia sobre tierra caliente. Daniel, sorprendido, dejó caer la servilleta. Elena respiró hondo, intentando sostener el propio corazón. Daniel bajó los ojos y luego los alzó con valentía. Iba a decirlo después del café, pero no sé esperar cuando la verdad duele. Me enamoré de ti, Elena, y es un amor limpio. Tal vez torpe, pero limpio. La palabra amor quedó flotando en el aire, como una campana que no sabe cuándo dejar de sonar. Laura llevó la mano al pecho. El reloj pareció detenerse. Elena se levantó despacio, tomó un vaso de agua y, sin saber dónde poner las manos, las apoyó en el respaldo de la silla. No quiero ser motivo de división, dijo en un susurro. Marco retrocedió un paso. Daniel cerró los puños para contener el resto. Esa noche no hubo postre. Elena salió temprano, bajo la llovizna, escuchando el sonido de sus propios pasos en la acera. En casa, apagó las luces y se sentó en la oscuridad, intentando ordenar recuerdos. Pensó en su marido, en las cartas antiguas, en las mañanas de domingo. ¿Es posible amar sin herir?, se preguntó. Al día siguiente dejó un recado. Pasaría unos días con una prima en un pueblo vecino. Necesitaba pensar. Marcos respondió con un «cuídate», que sonaba a abrazo contenido. Daniel escribió «vuelve» y dibujó un pequeño corazón al lado, como quien pide perdón en lenguaje de niño. En la casa de su prima, Elena siguió una rutina sencilla. Café, periódico, caminata corta. El corazón, sin embargo, no bajó el ritmo. Por la noche, abrió el cuaderno y escribió: «Entre el puerto y el viento, ¿qué elegir? El puerto me sostiene, el viento me devuelve la vida». Rezó, lloró poco, durmió tarde. 2 días después, Daniel apareció en la puerta con un paraguas y el alma en el rostro. «No vine a discutir, vine a decirte que te espero, no por capricho, por fe». Elena lo escuchó con ternura y firmeza. Lo que destruye hogares no es el amor, es la prisa. Él bajó la mirada, dejó una cajita sobre la mesa y se fue sin volver la vista. Dentro de la caja había un anillo de plata antigua y una nota de 3 palabras: «Cuando estés lista». Elena la cerró, la apoyó en la frente y pidió luz. A la mañana siguiente, un mensaje de Marcos la esperaba en el teléfono de su prima. «No llamaré a tu puerta. Estoy aquí, del lado de dentro, esperando que decidas por ti». Elena regresó a casa al final de la semana. Giró la llave con la reverencia de quien vuelve de una travesía. La calle tenía el mismo ruido, las flores el mismo aroma, pero el mundo pesaba distinto. Ya no podía caminar en medio del puente. Debía elegir una orilla o construir una nueva. Al llegar a la casa de Laura, encontró a los hermanos en el jardín, separados por una distancia educada. Laura dormía. El viento movía las hojas secas. Elena respiró y pidió 5 minutos con cada uno. Primero, con Marcos. Él no intentó convencerla. «Si tu paz está conmigo, seré afortunado. Si no, sabré agradecer». Con Daniel, el encuentro fue más dulce y doloroso a la vez. «No sé vivir despacio», confesó, «pero prometo aprender el paso de tu corazón». Elena sonrió con los ojos húmedos. El amor que corre demasiado tropieza en sus propios zapatos. Daniel rió y se secó una lágrima rebelde. Esa noche, Elena encendió una vela y rezó: «Si el amor es puerto, muéstramelo. Si es viento, sosténme. Si no es ninguno, enséñame a cuidar lo que nació sin herir lo que ya existía». La llama ardió suave. El sueño llegó despacio, para no asustar los pensamientos. El sábado, la familia organizó un almuerzo en agradecimiento a quienes habían ayudado a Laura. La casa se llenó de risas y recuerdos. Por un momento,
Una calma breve pareció caer. Entonces el destino golpeó la mesa con ambas manos. Al final del encuentro, Marcos pidió silencio y se acercó a Elena con un pequeño estuche aterciopelado. Sé que el tiempo es dueño de todo, pero mi corazón ya decidió. ¿Quieres casarte conmigo? Las palabras fueron claras, dichas con la serenidad de quien conoce su verdad. Minutos después, en la terraza, lejos del bullicio, Daniel respiró hondo. Con voz temblorosa, sacó del bolsillo la caja de plata antigua. No sabía que él lo pediría hoy, pero también vine a hacerlo. Cásate conmigo, Elena, no porque quiera vencer a mi hermano, porque en ti encontré la vida de la que huía. El mundo quedó mudo por un instante. 2 hermanos, 2 anillos, una mujer y una casa que contenía la respiración. Elena sintió las piernas temblar, no de miedo, sino del peso amoroso de la verdad. El amor acababa de partirse en 2, y al mismo tiempo, revelar un camino que aún no tenía nombre. Respiró. Miró primero a Marcos, luego a Daniel. Guardó ambos estuches cerrados. Hoy no responderé. Y antes de que alguien pensara en rechazo, añadió: el amor que promete con prisa olvida las cuentas del alma. Necesito todo el tiempo para no herir a nadie. Marcos asintió con la dignidad de quien confía. Daniel sonrió débilmente y mordió el labio para no llorar. Laura, despierta en la puerta. Observaba la escena con ojos antiguos, como quien reconoce las mareas. Elena se giró hacia el interior de la casa y comprendió que la historia apenas había pasado de página. El día terminó con un cielo dorado y un viento que decidió quedarse. En la mesa, junto al jarrón de jazmín, descansaban 2 propuestas de matrimonio hechas el mismo día. Y en el corazón de Elena, por primera vez, un presentimiento distinto. Tal vez la respuesta no cupiera en un sí o un no. Tal vez la verdad habitara en un lugar que aún debía ser revelado. El silencio después de las propuestas fue un reloj sin manecillas. Nadie mencionó el tema, pero las tazas tintineaban distinto. Las puertas se cerraban sin llegar a tocarse y hasta los pasos en el pasillo caminaban de puntillas. Era como si la casa hubiese aprendido a susurrar. Elena comenzó a escribir cartas que no enviaba. Una para Marcos: tu paz me llama. Otra para Daniel: tu luz me devuelve. Las guardaba todas en su cuaderno azul, entre pétalos secos de jazmín. Escribir dolía menos que decidir, pero dolía. Marcos se refugió en los horarios. Organizó exámenes, cuentas, visitas médicas. El método era su trinchera. Cuando veía a Elena a lo lejos, la saludaba con una gentileza que sostenía el mundo entero en pie, y guardaba el resto en el bolsillo, junto al estuche aún cerrado. Daniel cambió las bromas por silencios. Se levantaba temprano para barrer el patio y salía tarde para evitar conversaciones. Quien lo mirara deprisa vería la misma sonrisa. Quien lo mirara a fondo percibiría el temblor bajo la piel. Temía que cualquier palabra se volviera cuchillo. Laura, sabia en dolores, llamaba a cada uno por separado. Hijos, el amor no es un ring. Ellos asentían con educación y volvían al tablero invisible. La madre, cuando quedaba sola, rezaba por 3, por uno que espera, por otro que arde y por la mujer que intenta no herir. Elena comenzó a visitar en horarios alternos. Llevaba sopa, arreglaba las flores, cambiaba sábanas. Se quedaba poco. Cuando permanecía demasiado, sentía que el aire se volvía fino, y no quería ser la razón de que a nadie le faltara aire. Por las noches, el cuaderno azul. Si el amor es verdad, ¿por qué me pesa? Si es cuidado, ¿por qué mide distancias? Escribía, cerraba, escondía en el cajón. El sueño llegaba como visita tímida y se iba demasiado pronto. Una mañana, Marcos la esperó en la puerta. No pidió respuesta, solo dijo: sea cual sea tu decisión, seguiré entero. Incluso para irme hay que estar completo.
Ella agradeció con una mirada que no cabía en palabras. Ese mismo día, Daniel cruzó la calle con un ramo mal atado. No quiero presionarte, solo no sé fingir que no siento. Elena sostuvo el ramo con ambas manos, como quien sostiene un pájaro asustado. Siente conmigo despacio, pidió. La casa comenzó a crujir. Pequeños roces se hicieron ruido. Un plato fuera de lugar, un comentario cruzado. La delicadeza se cansó de sostener el peso de lo no dicho. Hasta que, una tarde de viento, los hermanos discutieron en el pasillo. No hubo gritos, solo fracturas. Marcos habló de responsabilidad. Daniel, de vida. El sonido del desacuerdo fue bajo pero letal, como grieta en vidrio antiguo. En el cuarto, Elena apretó el rosario y pidió que la paz volviera a tener asiento. La tensión mordió la salud de Laura. Las manos le temblaban más. El cansancio se hizo peso. El médico recomendó reposo. Elena sintió la culpa posarse en el alféizar como un pájaro oscuro. Traje tormenta a quien solo necesitaba abrigo. El domingo, Elena preparó un almuerzo sencillo. Intentó vestir la mesa de tregua. Manteles claros, flores blancas, voces bajas. Por un momento, casi hubo paz. Casi. Los corazones cansados se rinden antes que las palabras. Esa noche escribió la carta más larga. Marcos, si tu paz es mi norte, volveré al puerto. Daniel, si tu alegría es camino, aprenderé el paso. No la firmó. Doblada, quedó en la mesa, como vela encendida sin llama. La madrugada trajo lluvia. Laura empeoró. Hospital, suero, monitores suaves. Los tres en el pasillo, lado a lado, sin saber dónde poner las manos. El amor, cuando no sabe qué hacer, aprende a esperar. Esperaron hasta que el sol pareció posible de nuevo. De vuelta en casa, Elena ordenó la sala como quien acomoda el pecho. Quitó el exceso, guardó adornos, abrió ventanas, se sentó y dijo: «Me voy a alejar un tiempo. El tiempo no tiene rostro». Pero ese día tomó forma de pérdida. Marcos quiso decir: «No te vayas», pero prefirió «cuídate». Era su forma de amar sin apretar. Daniel dio un paso, luego retrocedió. «Te encontraré cuando el viento sea brisa». La sonrisa que ofreció era promesa de paciencia, no de abandono. Elena aceptó una invitación antigua a un retiro. 3 semanas, silencio, lectura, trabajo sencillo. La maleta fue pequeña, un abrigo, el cuaderno, el rosario. Dejó la llave con la vecina y, antes de cerrar la puerta, tocó los retratos en la estantería. «Guarden todo por mí». En el retiro, el ruido del mundo quedó afuera. Por la mañana barría hojas, por la tarde leía despacio, por la noche caminaba bajo un cielo que parecía tener tiempo para escuchar. Cuando pensaba en los hermanos, el pecho dolía y se abría, como quien aprende a respirar otro tipo de aire. Primera semana. Elena entendió que la nostalgia tenía 2 voces. Una llamaba al puerto, otra al viento. Escribió: «Quizá amar sea saber de qué añoranza necesita el alma para florecer». Segunda semana. Una anciana le contó historias de esperas convertidas en bendición. Lo que es tuyo no llega empujando. Elena lo guardó como receta de buen remedio y durmió mejor. Tercera semana. Dejó de pedir señales. Comenzó a pedir verdad. Que no me falte luz para elegir el bien, aunque no sea lo que deseo. Y la oración, por fin, encontró dónde descansar. En la ciudad, el lazo entre los hermanos se afinó hasta casi romperse. Marcos se ofreció a pasar las noches en el hospital con Laura. Daniel se turnaba durante el día. Evitaban cruzarse, como quien protege los bordes de un vaso lleno. Las palabras que sobraban se volvían notas para su madre. Laura, con la lucidez de quien ama, pidió que comieran juntos al menos una vez por semana. El pan necesita calor por ambos lados. Ellos obedecieron. El horno calentó, pero la masa no creció.
Faltaba un ingrediente que nadie sabía nombrar. Desde el retiro, Elena enviaba solo postales breves. Estoy en paz. Recen por mí. Cuídenla. No mencionaba decisiones. La verdadera paz no presume. Camina descalza. Una tarde recibió 2 mensajes casi al mismo tiempo. De Marcos. Volví a trabajar demasiado. Es la manera que tengo de no herir. De Daniel. Aprendí a callar. Es la manera que tengo de no perder. Eran 2 ríos intentando no desbordarse. La última noche del retiro dejó el cuaderno abierto en la página en blanco. Mañana regreso. No sabía hacia quién, ni cómo, pero sabía que volvería con menos ruido y más dirección. El regreso fue sereno. La ciudad igual. Ella. No. Pasó primero por el hospital. Laura dormía tranquila. Marcos leía en silencio junto a la cama. Daniel llegó minutos después con un caldo caliente. Se saludaron como quien entrega y recibe medicinas. En el pasillo, Marcos la acompañó hasta la ventana. ¿Encontraste lo que buscabas? Encontré lo que temía. ¿Y qué era? La verdad. Él respiró mirando el patio. La verdad es buena, incluso cuando no es dulce. Daniel entró con un vaso de agua y sonrió con los ojos. Has vuelto. He vuelto. ¿Te quedas? Por un tiempo. Entendieron que la palabra tiempo era la única firma posible ese día. Al salir, Elena vio un cartel en la pared del hospital. Donación de mantas, campaña de invierno. Anotó el teléfono. El amor, cuando aprende, busca servir. Y quien sirve encuentra respuestas que no lastiman. En los días siguientes ayudó en la campaña. No era huida, era norte. Contó piezas, separó tallas, organizó cajas. Por la noche llegaba cansada de cuerpo y en paz de alma. La elección, aún sin forma, comenzaba a tener contorno. Entonces llegó la tormenta. Laura tuvo una recaída. Sin despedidas dramáticas, solo la gravedad serena de lo inevitable. Elena corrió. Encontró a Marcos concentrado y a Daniel con los puños cerrados de miedo. Quédense, solo quédense. Toda la madrugada cupo en aquel cuarto. La respiración de Laura como metrónomo, el pitido de los monitores como oración moderna, las manos entrelazadas en un antiguo pacto. Allí no existía triángulo. Solo amor, en estado de vigilia. Al amanecer, alivio. El cuadro se estabilizó. El médico sonrió cansado. Hoy ganamos. El pasillo aplaudió con la mirada. Elena entendió que a veces el milagro es solo la insistencia de la vida en quedarse. Fuera, el cielo parecía lavado. Marcos agradeció en voz baja. Gracias por no haberte ido del todo. Daniel añadió. Gracias por enseñarnos a quedarnos. Ella negó con suavidad. Solo aprendí a no empujar el río. Por la tarde, sola en casa, Elena abrió el cajón y miró las cartas. No las rompió. No las envió. Amar también es saber lo que debe quedarse incompleto. En su lugar, escribió otra, breve. Cuando elija, será por el bien de todos. Hasta entonces, sirvo. Al final de esa semana, una noticia removió los cimientos. Marcos recibió una propuesta de trabajo fuera, por tiempo indefinido. Buena para la carrera, incierta para el alma. ¿Aceptó? Preguntó a Elena, sin pedirle que respondiera por él. Ese mismo día, Daniel fue invitado a coordinar un proyecto social en barrios pobres. Puedo aprender a vivir despacio si es para mover a otros hacia adelante. Rió de su propio paradoxo. Crecer a veces es aceptar caminos opuestos que llevan al mismo bien. Elena caminó hasta la iglesia vacía. Encendió una vela por cada uno. Por Marcos, por Daniel, por Laura, por ella. Que cada paso encuentre suelo, y si no lo hay, que aprenda a nadar. Permaneció hasta que la campana recordó que la noche no espera. Al salir, el viento trajo un sobre dejado bajo la puerta. Letra de Marcos. Si me voy, no es huida. Es fidelidad a lo que sé hacer. Si me quedo, no será por miedo, será por amor. Elegiré cuando no seas medida de nada, ni de ida,
ni de permanencia. Poco después, mensaje de Daniel. Si me quedo, es por misión. Si me voy, te llevo en paz, no en condición. Quiero estar donde puedas sonreír sin pedir perdón. 2 líneas apuntando al mismo cielo. Elena se sentó en la terraza, miró el jardín y entendió que el amor, cuando madura, se afloja. La huida que temía ya no era necesaria. El conflicto, que parecía espada, ahora era espejo, y en ese espejo había 3 rostros, 4 si contaba a Laura, todos intentando aprender el idioma de la verdad. Esa noche preparó una mochila pequeña. No partió, pero la dejó lista, por si el corazón volvía a pedir silencio. Durmió con la ventana entreabierta. Al despertar, la casa olía a comienzo. Fue temprano al hospital. Laura estaba mejor. Sonrió con la gracia de las madres cuando la vida decide quedarse. Hija, hay cosas que se ganan cuando no se aprietan. Elena comprendió que la próxima curva estaba cerca. Y entonces, sin prisa, decidió, por ahora, no elegiría a ningún hombre, elegiría el servicio y la verdad. El amor que apretaba se transformaría en cuidado que expande. Y si algún sí debía nacer, nacería sin herir. ¿Era huida? No. Era el camino de regreso al centro. Al final del día, escribió en el cuaderno azul: entre el puerto y el viento, elijo el mar. En él caben los dos. Cerró la tapa, sonrió sin testigos y supo que, desde entonces, la historia caminaría sola, y que el giro que nadie esperaba ya preparaba su lugar en el horizonte. Los meses pasaron como quien cambia de estación sin hacer ruido. Elena mantuvo su rutina de servicio: separar mantas, visitar enfermos, enseñar a leer a los niños. El corazón, antes en llamas, ahora calentaba sin quemar. Aprendió a agradecer lo que no sucedió y a cuidar lo que sí, con reverencia. Los sábados ayudaba en la cocina de la parroquia. La mesa larga se convertía en mapa de encuentros, historias que necesitaban oídos, cansancios que pedían una silla. Elena se descubrió entera en el gesto de servir. No era huida, era dirección. El silencio interior se había vuelto suelo. Laura, poco a poco, recuperó la fuerza de las manos, volvió a abordar puntos sencillos, a sonreír con la boca y con los ojos. Cuando Elena llegaba, decía: «Hoy el aire pasó por aquí». Las dos reían. Entre hilos y té tibio, la vida encontraba un paso de danza que no agotaba. Una tarde, la campaña de invierno pidió voluntarios para ayudar en barrios lejanos. Elena se inscribió. Anotó nombres, preparó cajas, revisó direcciones, no preguntó quién iría. El servicio tiene ese don de reunir a quienes necesitan aprender la misma lección. El microbús partió al amanecer. Dentro, voces suaves, mantas, sopas en termos. Al subir el último escalón, Elena vio a Marcos al fondo, hablando con un médico, y adelante, a Daniel organizando juguetes en una caja. Su corazón supo mantener el compás. Los 3 se saludaron sin ruido. Marcos ofreció el asiento junto a él. Ella prefirió la ventana. Daniel saludó desde lejos, como quien promete respeto. El autobús avanzó por calles que olían a pan y tierra húmeda. Ninguno intentó reparar el pasado. Eligieron cargar el presente. En la primera parada, descargaron las mantas. Elena se agachaba para alcanzar a los niños y aprender sus nombres. Marcos repartía fichas con precisión. Daniel animaba la fila con una guitarra prestada. La escena parecía un mosaico que el destino recomponía pieza por pieza. En el descanso, se sentaron en la vereda. Marcos ofreció agua. «Pareces en paz». Elena asintió. La paz llegó cuando dejé de confundir prisa con cuidado. Él sonrió, como quien reconoce un camino. Daniel trajo pan. Lo dejó entre los dos y dijo: «Qué bueno que cabemos en el mismo servicio». Siguieron hacia otra comunidad. El cielo cambiaba de color lentamente, como quien no quiere asustar a nadie.
Elena entendió que el cariño que había sentido por los hermanos no había muerto. Había cambiado de oficio. Era afecto que conocía su lugar. Eso ensanchaba el pecho sin exigir promesa. Por la tarde, ayudaron en una pequeña capillita. Paredes descascaradas, bancos de madera, un vitral roto improvisado con papel de colores. Elena barrió el piso, limpió el altar y encendió 2 velas. Marcos ordenó una estantería de medicinas. Daniel clavó un clavo rebelde en la puerta. Cuando cayó la luz, hubo un momento de compartir. Gente sencilla habló de pérdidas y reencuentros. Marcos dijo: a veces lo bueno no es elegir bien, sino permanecer en el bien después de elegir. Daniel añadió: la prisa arruina la levadura. Elena escuchó y guardó, como quien recoge agua de lluvia. En el viaje de regreso, el autobús fue más silencioso. La luna apareció redonda entre los cables y los techos. Elena se durmió con la cabeza apoyada en el vidrio. Despertó con una manta ligera sobre los hombros. Marcos fingía no haber sido él. Daniel fingía no haber visto. El cuidado anónimo tiene sabor a oración cumplida. Días después, organizaron un bazar solidario en el salón parroquial. Elena llegó temprano para ordenar libros. Entre cajas atadas con cintas viejas, reconoció una letra en la portada de un álbum. Laura, recuerdos. Pidió permiso a la hermana encargada y empezó a ordenar las páginas. Fotografías de fiestas, bautizos, viajes. En una, la joven Laura sonreía abrazada a un hombre de traje claro frente a un portón de hierro. Elena sintió el cuerpo endurecerse por un segundo. La semejanza con Antonio, su difunto esposo, era como una campana sonando dentro. Volteó la foto con cuidado. En el reverso, una caligrafía firme. Para mi querida Laura, con eterna gratitud. Ah, no había apellido, solo la inicial, el tiempo y una promesa muda. El pasado, que parecía dormido, se movió, desperezándose. Elena cerró el álbum un instante y respiró. El salón seguía con su murmullo. Nadie notó el pequeño temblor dentro de ella. Lo abrió de nuevo, más despacio, como quien aprende a leer un secreto. En otra página, Laura con 2 niños pequeños en brazos, un papel doblado entre las fotos. El papel estaba amarillento en los bordes. Que Dios te devuelva lo que hiciste por mí y por los míos. Ah. La letra recordaba las cartas que Elena guardaba en casa. No era confirmación, pero sí una pista. Y las pistas tienen el hábito de llamar a otras. Por la tarde, Elena llevó el álbum a Laura. Lo encontré en el bazar. ¿Puedo verlo contigo? La amiga sonrió ajustándose los lentes. Lo hojeaban juntas, riendo de vestidos y fechas. Elena esperó el momento para señalar la foto del portón. ¿Quién es? Laura posó el dedo sobre el rostro del hombre, como quien se despide y agradece a la vez. Un viejo amigo. Ah. Guardó un breve silencio. La vida nos dio auxilios que nunca conté del todo. Sus ojos se humedecieron sin drama. Elena entendió que allí había tiempo guardado. Los días siguientes, el tema no salió del corazón de Elena, pero lo trató como se cuida una planta recién trasplantada. Sombra, agua, paciencia. No era momento de sacar conclusiones, sino de dejar que las aristas internas se suavizaran. Marcos buscó a Elena para entregarle recibos de la campaña. Estuvieron en la terraza. Acepté la propuesta de trabajo, pero solo por unos meses. Voy y vuelvo. Ella sonrió. Lleva tu paz contigo. Sabe el camino de regreso. Daniel llegó después, con carteles de la próxima acción. Yo me quedo. Quiero ver cosas crecer despacio. Esa noche, Elena abrió su cajón de cartas. El cuaderno azul, los pétalos de jazmín, las páginas que aprendieron a esperar. Sacó de una caja las cartas antiguas de Antonio. Comparó la letra con la del billete del álbum. No eran idénticas, pero la memoria, a veces, repite el gesto de la mano. Guardó todo y apagó la luz. Por la rendija de la ventana,
La luna parecía vigilar los tejados. Elena no sintió miedo. Sintió camino. A veces, la verdad llega despacio para que no tropecemos con nuestro propio asombro. El domingo, después de misa, ella y Laura quedaron solas en la capilla. La amiga, más fuerte, caminó hasta el altar con pasos pequeños. Hay cosas que le debemos a los vivos y otras que le debemos a la verdad. Elena tomó valor. Ah, ¿era el mismo A que yo conocí? Laura tardó en responder. Apoyó la mano en el banco, como quien pide permiso. Si era el mismo, también tenía heridas que no cabían en una fotografía. Sonrió con tristeza. Y gratitudes que nunca terminé de pagar. No había reproche en su voz. Había historia. Elena no insistió. Agradeció lo recibido y guardó silencio con respeto. La amistad profunda sabe arrodillarse ante el secreto del otro. Al salir, tomó el álbum para guardarlo mejor. De camino a casa, encontró a Daniel pegando un cartel en un poste. Jornada de libros, lunes. Sonrió con el brillo manso en los ojos. ¿Vienes? Voy. Al decirlo, Elena sintió que su corazón caminaba sobre piedra firme. Marcos llamó esa noche. Su voz tenía el cansancio sereno de quien cerró un ciclo. Parto el martes. Dejé una carpeta en la secretaría de la parroquia. Hay un sobre con tu nombre. Ella agradeció. Colgó sin cabos sueltos. El afecto, al fin, había aprendido a vivir sin herir. El martes recogió la carpeta. Dentro, informes, cuentas y una pequeña foto que Marcos dijo haber hallado al vaciar un cajón de Laura. En la foto, el mismo portón de hierro y, detrás, una pared con una inscripción casi borrada, Pensión Campo Verde. En el reverso, la fecha coincidía con el primer año de matrimonio de Elena. El nombre del lugar encendió un recuerdo, un viaje breve y urgente de Antonio, en aquella misma época. Asunto familiar, había dicho, sin detalles. Elena nunca preguntó. Ahora, décadas después, el destino le tendía un hilo. Preguntó discretamente a vecinos mayores. Una señora recordaba la pensión, el portón, a la dueña que acogía a gente en tiempos difíciles. Pasó por allí un hombre de traje claro, siempre apurado, siempre agradecido. El corazón de Elena escuchó sin juzgar. El jueves, llevó el álbum de vuelta a Laura con un jarrón de lavanda. Aroma de paz, dijo. Las dos hojeaban de nuevo. Elena señaló la foto del portón, el nombre de la pensión, la fecha. Laura respiró hondo. Si hay algo que salva un hogar, es la verdad dicha con respeto. Elena apoyó su mano sobre la de ella. Cuando quieras. Laura asintió. Mañana. Se prometieron palabras suaves y completas. La tarde descendió con tonos de cobre que anuncian tiempo bueno tras el frío. Al salir, Elena encontró a Daniel y caminó con él hasta la esquina. Hablaron del proyecto, de los niños, de los libros donados. Ya no necesitaban traducir cada silencio. Había una promesa de amistad madura, libre del peso del «y sí». En casa, encendió una vela y abrió el cuaderno azul. Escribió despacio. El amor cambió de voz y sigue siendo amor. En la línea siguiente. La verdad viene y no tengo miedo. Cerró los ojos y dejó que la paz llenara los huecos. A la mañana siguiente, el cielo amaneció claro. Elena llevó pan dulce. Laura preparó café. Antes del primer sorbo, la amiga tomó el álbum y señaló el reverso de la foto. Esa A no es solo una inicial. Tocó el papel con ternura. Es una deuda antigua, mía y tuya. Elena no tembló. El mundo, por un instante, tuvo el tamaño de la mesa. Laura continuó. El portón guarda historias de gente que no cabía en ninguna casa, y fue allí donde un hombre bueno intentó reparar lo que creía roto. Hizo una pausa. Quizá tú lo conozcas mejor que yo. La campana de la iglesia marcó la hora. Elena sintió que la puerta del pasado giraba en la cerradura, lista para abrirse. No preguntó nombres. Solo tomó la mano de Laura y esperó la próxima frase.
El secreto estaba demasiado cerca para apresurarlo. Afuera, un viento suave movió las cortinas. Dentro, la verdad acercó una silla y se sentó. Y Elena, serena, comprendió que el reencuentro más importante no era con Marcos ni con Daniel, sino con la parte de su historia que siempre había pedido luz. Lo demás llegaría, como llega el día, sin ruido. El día siguiente amaneció tranquilo, pero el aire traía esa quietud que precede a las revelaciones. Elena llegó temprano a la casa de Laura. Llevaba el mismo cuaderno azul, cerrado con una cinta, y una mirada que mezclaba serenidad y expectativa. Laura la esperaba con una manta sobre los hombros, el álbum abierto sobre la mesa y 2 tazas de café humeante. «Hoy te lo voy a contar todo», dijo sin rodeos. El tono no era de confesión, sino de liberación. Elena asintió, entrelazando las manos sobre el regazo. «Lo que voy a decir puede doler, pero es hora de devolverle al tiempo lo que es suyo». Laura abrió el álbum en la foto del portón de la pensión. Ese lugar fue mi refugio durante una época difícil. Estaba sola con los chicos, sin dinero, sin rumbo. Un amigo de mi padre me habló de la pensión Campo Verde. Era modesta, pero acogía a buena gente. Allí conocí a un hombre amable, reservado, que ayudaba a todos como podía. Antonio. Elena mantuvo el rostro sereno, aunque el corazón latía como tambor lejano. Laura respiró hondo antes de seguir. Él decía que estaba allí por trabajo, pero su trabajo era la vida de otra persona. Hablaba poco, escribía mucho. Ayudaba a las familias, pagaba cuentas, compraba leche para los niños. Nunca me prometió nada. Y un día, sin despedirse, se fue. Solo dejó una carta corta. «Perdona el silencio. La vida que llevo es más vieja que yo». Por un instante, el tiempo pareció contener el aliento. Elena cerró los ojos. Esa frase era idéntica a una que Antonio le había escrito al principio de su matrimonio. «La vida que llevo es más vieja que yo». El mundo giró despacio, y aún así no se derrumbó. Laura tomó su mano. «Nunca supe que él estaba casado. Me enteré mucho después, cuando te conocí. Y la vergüenza me hizo callar. Pensé que el silencio era la forma de protegerte, pero el silencio también pesa». Elena respiró hondo, y las lágrimas brotaron limpias, suaves, sin rabia. La verdad llega cuando tenemos brazos para sostenerla. Y ahora los tengo. El perdón salió como una ventana que se abre. Laura lloró en silencio. «Debí habértelo contado antes». «No», respondió Elena. «Debía suceder ahora. El tiempo sabe cuándo el alma está lista». Se quedaron allí, tomadas de la mano, mientras la mañana se filtraba por las rendijas. El álbum seguía abierto. La vida daba vuelta a las páginas que el destino había pegado al revés. Elena se levantó, tomó una imagen de la Virgen y la colocó sobre la mesa. La verdad es el comienzo del milagro. Por la tarde, Elena caminó hasta la iglesia. Se sentó en el último banco, con el corazón liviano y pesado al mismo tiempo. El padre Miguel, el mismo que guiaba el grupo de caridad, se acercó despacio. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó. Ella sonrió. «Encontré lo que necesitaba entender». En los días siguientes, Elena escribió una carta para cada uno de los hermanos. No explicaba todo, solo lo esencial. Decía que sus vidas estaban unidas desde antes de conocerse, y que el amor que los unió no era un error, sino un llamado. Sobres sin dirección, solo nombres, Marcos y Daniel. Cuando entregó las cartas, no hubo escena ni lágrimas. Marcos las leyó en silencio, luego levantó la vista con los ojos húmedos. «Mi padre», dijo, y la voz se quebró. Elena asintió. «Sí, el mismo hombre que me enseñó a amar fue quien los trajo al mundo». Daniel, pálido, apretó el papel entre los dedos. «Entonces nosotros somos lazos de una misma historia», completó ella, «y el amor que nació entre nosotros
vino a cerrar lo que el tiempo dejó abierto. El silencio que siguió fue de reverencia. Nadie se movió durante largos segundos. Luego Daniel se acercó y la abrazó. No como un hombre que ama a una mujer, sino como un hijo que encuentra un pedazo de hogar. Marcos se unió al abrazo, y por un instante, todo el tiempo cupo en ese gesto. Esa noche, Elena caminó sola hasta el convento en la colina. El portón estaba entreabierto. Las hermanas organizaban mantas para el mismo proyecto social que ella había ayudado a crear. Una de ellas, la hermana Clara, de mirada dulce, la reconoció y sonrió. Cuando el corazón cumple su tarea, siempre sabe volver. Elena entró y ayudó sin decir palabra. Dobló sábanas, encendió velas, arregló el altar para la misa de la mañana. Las manos sabían qué hacer. El alma, por primera vez, no pedía nada a cambio. Al volver a casa, encontró un sobre en la puerta, letra de Marcos. La verdad dolió, pero liberó. Gracias por devolvernos a nuestro padre. Dentro, una foto de los tres, tomada durante el trabajo solidario. Al fondo, la iglesia. En los días siguientes, Elena retomó su rutina, pero el mundo parecía más amplio. Hablaba poco, sonreía a menudo. Un día, Laura le dijo, «Estás distinta». Ella respondió, «Quizá entendí que el amor es el instrumento, no el destino». Comenzó a asistir al convento con frecuencia. Ayudaba en los cantos, en las cestas de alimentos, en las visitas a los ancianos. Las hermanas empezaron a llamarla Nuestra Elena de la Caridad. Y ella, con humildad, respondía, «Solo soy una aprendiz de paz». Una mañana, el padre Miguel la llamó. «Elena, el convento abrirá vacantes para consagradas laicas, mujeres que dedican su vida al servicio sin dejar el mundo». Ella sonrió, emocionada. «Quizá ese sea mi camino». Antes de decidir, fue a visitar a Laura. La amiga, más frágil pero en paz, tomó sus manos. El amor que te atravesó fue el puente para muchos. Ahora, atraviesa por ti. Elena le besó la frente y respondió, «Lo que fue triángulo se volvió círculo, y en él cabe todo el perdón». Esa noche, Elena escribió su última carta en el cuaderno azul. «Antonio, la vida que llevabas era más vieja que tú, pero ahora es nueva en mí. Llevo conmigo lo que fue herida y lo transformo en semilla». Guardó el cuaderno, apagó la luz y miró el cielo por la ventana. La luna parecía sonreír, testigo antiguo de tantos desencuentros. Por primera vez, Elena durmió con el corazón completo. El día siguiente amaneció con campanas, pasos suaves y olor a pan. Elena caminó hacia el convento, ya no como visitante, sino como quien finalmente entendió su llamado. Afuera, Daniel y Marcos la observaban de lejos, con ojos de orgullo y ternura. Cuando cruzó el portón, el sol iluminó el suelo, y por un instante pareció que el mismo tiempo se inclinaba ante ella. Elena sabía. El amor que un día confundió caminos ahora servía para guiar a otros. Y allí, entre paredes sencillas y fe tranquila, comenzó una nueva vida. No huyendo del amor, sino viviendo su forma más pura, aquella que se entrega entera y encuentra paz al devolver al mundo lo que un día el mundo le dio. El amanecer de aquel día parecía distinto. El cielo tenía un brillo dorado que se extendía lentamente, como si el propio sol supiera que algo sagrado estaba por suceder. En el convento, las hermanas preparaban la pequeña capilla para la ceremonia de consagración. Velas, flores blancas y un suave aroma a incienso llenaban el aire. Elena, vestida con un sencillo hábito claro, observaba el altar en silencio. El corazón latía sereno, pero firme, como quien por fin encuentra el compás del destino. Laura, ya más frágil, insistió en estar presente. Se sentaba en la primera fila, con un pañuelo azul sobre los hombros y el álbum en las manos, el mismo que había iniciado la revelación. A su lado, Marcos y Daniel esperaban en silencio. Ninguno de los tres hablaba, pero en sus miradas había comprensión.
Todos sabían. Aquello no era un final, sino un renacimiento. El padre Miguel inició la ceremonia. Hoy, ante Dios y la vida, Elena entrega el amor que recibió y lo transforma en servicio. Amor no perdido, sino multiplicado. Las palabras resonaron suaves, atravesando las ventanas abiertas y mezclándose con el canto de los pájaros. Elena se arrodilló frente al altar. Las manos temblorosas sostenían una vela encendida. Prometo vivir en paz, servir sin esperar retorno y amar al mundo con el mismo amor que un día me hirió, porque solo quien hiere y sana entiende el peso y la ligereza del perdón. Al decir esto, una brisa leve recorrió la capilla, apagando momentáneamente algunas velas. Nadie se asustó. El padre Miguel sonrió. Hasta el viento se inclina cuando el alma cumple su destino. La luz regresó más intensa, reflejándose en los vitrales y bañando a Elena en un resplandor dorado. Marcos tomó la mano de Daniel. Parece que el mundo entero se inclinó para bendecirla. Daniel respondió en voz baja. Es porque su amor se volvió oración. Laura cerró los ojos y dejó caer una lágrima. Durante el canto final, el padre hizo un gesto para que Elena se acercara. Hay algo que ha llegado para ti, hija. De una pequeña caja sacó un sobre envejecido, encontrado días antes durante la restauración del antiguo altar del convento. El sello era de una fecha anterior a la muerte de Antonio. Elena lo abrió con cuidado. Dentro, un billete corto, con una letra conocida. Si algún día no puedo estar, que la vida te lleve donde el amor sea más grande que el deseo, porque allí estaré también, en el servicio, en la fe y en la entrega. Ah. El billete, guardado en el convento sin que nadie lo supiera, databa exactamente del mes en que Antonio había dejado la pensión Campo Verde. Laura reconoció la caligrafía y llevó una mano al pecho. Marcos y Daniel se miraron, sorprendidos y conmovidos. Elena sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Él encontró el camino antes que yo. Solo me esperó llegar. Las palabras salieron como una bendición. El padre colocó su mano sobre su cabeza. Y ahora lo encuentras en la forma más pura del amor. El amor que se entrega y permanece. El coro comenzó el canto final. Las hermanas formaron un círculo alrededor de Elena, que se puso de pie con la vela aún encendida. El sol atravesaba los vitrales de colores, proyectando reflejos rojos, azules y dorados sobre el suelo. Era como si el cielo entero estuviera dentro de aquella capilla. Laura apretó el álbum contra el pecho y murmuró: Ahora todo tiene sentido. Marcos y Daniel, uno junto al otro, observaron a la mujer que un día habían amado convertirse en símbolo del amor que los había unido. No como amantes, sino como familia de alma. Cuando el padre anunció su nombre entre las consagradas, un silencio reverente llenó la capilla. Elena levantó la vela y, con voz firme, dijo: Dedico esta luz a todos los que amaron sin entender, a los que sufrieron sin odiar y a los que aún buscan paz en las esquinas de la vida. Sepan que el amor nunca termina, solo cambia de casa. Afuera, las campanas sonaron. Un pájaro se posó en la ventana y permaneció quieto, como si también participara del rito. La brisa trajo el perfume de las flores y el sonido lejano de la ciudad. El mundo seguía, pero algo dentro de aquel convento había cambiado para siempre. Elena miró una última vez a Laura, que le sonrió con ternura. Cumpliste su promesa, sin saberlo. Elena respondió, y él cumplió la mía, me enseñó a quedarme. Al salir, Marcos y Daniel se acercaron. No dijeron nada, solo besaron sus manos y la dejaron seguir. El sendero de piedra que conducía al jardín parecía hecho de luz. Cada paso sonaba como un agradecimiento. Esa noche, en su cuarto sencillo del convento, Elena abrió el cuaderno azul por última vez. Escribió: El amor me esperó en la fe, el perdón me esperó en el tiempo, y el destino me esperó en silencio. Ahora todos habitamos el mismo lugar, el corazón en paz. Cerró el cuaderno, apagó la vela
y sonrió. El viento entró por la ventana, haciendo bailar las cortinas. Afuera, la luna, la misma que había presenciado sus encuentros y despedidas, parecía bendecir el nuevo comienzo. Y así terminó la historia de la mujer de 59 años que fue amada por 2 hermanos y que, por amor, eligió el camino de la fe. Pero para quienes vieron el brillo en sus ojos al encender la vela del altar, algo quedó claro. Elena no renunció al amor. Solo lo encontró en su forma más eterna. El sonido de la campana aún resonaba cuando Elena se recogió en el silencio del convento. Aquel toque parecía anunciar al mundo que algo había cambiado, y no solo dentro de ella. Había una nueva armonía en el aire, una paz que no nacía de la ausencia de dolor, sino de la presencia de la aceptación. Elena se convirtió en símbolo del amor que madura, de la fe que se aprende en la espera, de la fuerza que florece incluso después de tantas caídas. Su historia, nacida de encuentros improbables y heridas profundas, mostró que el amor no es posesión, sino paso, no es prisión, sino puente, y que, cuando está guiado por la fe y la compasión, se vuelve el más puro de los milagros. El tiempo pasó, pero su nombre siguió vivo entre las hermanas, en los niños que ayudó, en las familias que acogió. Dicen que, a veces, al atardecer, caminaba por los jardines del convento con su cuaderno azul en las manos, y que, antes de que el sol se ocultara, leía en voz alta una frase: «Todo lo que el amor toca, vuelve a su lugar». Laura partió en paz meses después, dejando una carta para Elena. «Gracias por permitirme amar sin culpa. Gracias por enseñarme a morir sin miedo». Marcos continuó su trabajo lejos, enviando cartas de gratitud y esperanza. Daniel siguió con su labor social, llevando consigo lo que aprendió de ella. Servir es amar sin esperar nada a cambio. Y así, cada uno encontró su manera de vivir el mismo amor, ese que no se termina cuando pasa el tiempo, sino que se renueva en cada gesto de bondad. Elena no fue solo una mujer que amó a 2 hombres. Fue un alma que aprendió a amar al mundo entero con el mismo corazón. Si su vida fuera una oración, diría así: «Gracias, Señor, por enseñarme que no necesito ser elegida para amar. Basta con elegir amar, y todo lo demás florece». Y ahora, tú, que acompañaste esta historia hasta el final, ¿cuántas veces el amor te hizo renacer también? ¿Cuántas veces pensaste que era el final y era solo el comienzo de algo mayor? Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, escribe en los comentarios lo que sentiste y suscríbete al canal para que más personas puedan escuchar mensajes que sanan, transforman e inspiran. Porque historias como la de Elena no terminan, continúan en cada corazón que cree que el amor, cuando es verdadero, nunca se va, solo cambia de forma. Y quizá, cuando mires al cielo esta noche, veas una estrella brillar con más fuerza. Puede ser Elena, sonriendo, en silencio, recordándole al mundo que el amor es el único destino que vale la pena seguir.